Bolivia, 8 de octubre de 1960. El ejército informa que en un choque con la columna guerrillera que actúa en el noreste boliviano, ha caído muerto el comandante Che Guevara. He aquí la foto que el alto mando boliviano distribuye a la prensa internacional para demostrar que se trata realmente del famoso guerrillero. Buenos Aires, julio de 1953. El joven Ernesto Guevara, recién graduado de médico, parte para La Paz, Bolivia, en camino hacia Venezuela, donde lo espera un trabajo en un leprosario. Tiene 25 años. Ya en 1952, con otro joven médico, había realizado un azaroso viaje por otros países del continente. Decide ahora ir a Venezuela por tren para conocer mejor América Latina. Mientras tanto, el 26 de julio de 1953, en la lejana isla de Cuba, un estudiante de leyes, Fidel Castro, lanza un ataque fracasado contra el cuartel Moncada. El episodio habrá de ser una fecha histórica para la Revolución cubana. Guevara conoce en Bolivia a otro argentino, Ricardo Rojo. ¿Cuándo conoció usted al Che? Yo me encontré accidentalmente con el Che en el mes de agosto de 1953, en La Paz, Bolivia. Entonces Guevara, recién recibido de médico, se lanzaba por Latinoamérica con el propósito final de trabajar en un leprosario en Venezuela. Y hacía el camino por tierra, es decir, en contacto con la realidad y con muy escasos medios económicos, lo que le permitía hacer una gran experiencia humana y directa. El contacto primero de La Paz, los dos muy jóvenes, hicimos un gran sentimiento de afecto, solos, y entonces a partir de allí recorrimos el interior de Bolivia, es decir, estuvimos en Oruro, en Catavi, la zona minera, estuvimos en Yungas, que es la zona subtropical al norte de La Paz, y entramos a discutir la problemática revolucionaria de ese momento, 1953, con el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había introducido profundas reformas dentro de una vieja estructura como la que era de Bolivia. En Bolivia, otra revolución está en marcha, dirigida por Víctor Paz Estenssoro, contra los grupos oligárquicos sustentados por el ejército. Los varones del estaño, las 30 familias más ricas del país, la llamada rosca, controlaban el 67% de la economía, mientras casi el 80% de la población tiene una renta anual inferior a los $100. Los indios bolivianos, marginados desde la conquista, representan casi el 60% de la población, pero poseen solo el 7% de las tierras. Cualquier tentativa de los indios para recuperar las tierras de sus antepasados es ahogada en sangre por el ejército y los latifundistas. He aquí un inédito documental militar boliviano. El
El gobierno de Paz Estenssoro, ya en el poder en 1952, después de una cruenta revolución, nacionaliza las minas, distribuye las tierras a los indios e introduce la instrucción gratuita, general y obligatoria. En 1953, cuando Guevara llega a La Paz, estamos en plena revolución. Ricardo Rojo, el joven argentino que conoció allí, lo convence a quedarse algunos meses en Bolivia para seguir después juntos el viaje. Su destino queda sellado. Ernesto Guevara de la Serna, que iba a ser conocido en el mundo entero como el Che, no llegará nunca al leprosario de Venezuela hacia el cual había partido. Su camino será otro, y en esta misma Bolivia, en la que Guevara comienza su vida adulta, concluirá, después de 14 años de luchas, su existencia. Jaime Gutiérrez, Santa Cruz, director del Ministerio de Agraria en 1953. ¿Qué recuerdo tiene usted del Che? Bueno, de él, una persona alta, delgada, facciones simpáticas, correctamente vestido, más bien diré elegante, conversaba con soltura, con mucha simpatía, y bueno, son los recuerdos que tengo. ¿Y cuál era la manera de trabajar del Che? Bueno, en el Ministerio de Asuntos Campesinos estaba preparando una documentación sobre antecedentes de reforma agraria y había encomendado a un grupo de intelectuales la preparación de todos estos documentos, es decir, sobre la reforma agraria china, reforma agraria mexicana, reforma agraria guatemalteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba encomendado el grupo de trabajo al señor Sergio Almaraz, que fue el que lo introdujo al ministerio del doctor Guevara. ¿Cuánto tiempo trabajó? No tengo presente si entre unos 15 o 20 días aproximadamente. José Felman Velarde, La Paz, subsecretario de Prensa en 1953. Yo dirigía por entonces una oficina, se llamaba la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura, encargada de todo el aparato de propaganda del gobierno. El Che, según entiendo, llegó a Bolivia y trabajó en la reforma agraria, y con ese motivo vino a mi oficina. ¿Qué impresión le dio el Che en los contactos que usted tuvo con él? Bueno, existe la tendencia un poco a elaborar sobre los personajes después de que estos personajes han llegado históricamente a cierto nivel. Pero si prescindimos de esa tendencia, debo decir honestamente que no producía una impresión extraordinaria. Parecía más bien un joven muy medido en su vestir, en su forma de ser. Uno de los muchos extranjeros que venían a conocer la Revolución Boliviana, a vivir la experiencia en la que nosotros estábamos entonces embarcados. Después que nosotros recorrimos Bolivia, de estar casi 2 meses, nos lanzamos siempre caminando hacia Perú, entrando cerca del lago Titicaca y del lago Titicaca hacia la zona del Cusco, y de ahí atravesamos todo el sistema de la cordillera de los Andes para salir hacia la costa, cerca de Lima, en una ciudad que creo recordar se llamaba Ica. Este viaje, como le decía, el Che lo tenía programado para Venezuela. Pero en base a las discusiones políticas que se planteaban diariamente frente a la realidad directa, cuando llegamos a Guayaquil, que era el momento de determinar un camino u otro, el Che resulta de la conversación y pretende y busca, y por supuesto nosotros éramos un grupo, se nos habían sumado otros jóvenes, de seguir camino hacia Guatemala, que entonces hacía una experiencia de tipo reformista bastante avanzada para aquellos años, que la había iniciado el doctor Arévalo y la continuaba el coronel Arbenz. ¿Y cuál era el aspecto humano del Che?
Yo podría considerar que el Che en ese momento era un rebelde nato. Es decir, sin mayor formación ideológica, tenía una actitud de rechazo, de condena crítica, sin concesiones, a las formas del sistema que nosotros veíamos. Es decir, la crítica permanente al espectáculo de miseria, de abandono, de explotación en que estaban sumergidas las poblaciones que nosotros recorríamos. Tenía en eso una actitud instintiva, casi, una actitud espontánea, sin mayor formación política. La militancia política partidista del Che en Argentina, de donde él venía, no había sido de primeros planos. En realidad el Che tenía una actitud de rechazo hacia los partidos clásicos. Consideraba que todo eso era tiempo perdido. Y cuando él hacía su experiencia humana sacaba la conclusión de que todas las fuerzas políticas partidistas que actuaban en ese contexto eran un poco cómplices de la situación, sin ir, la remediaban superficialmente, sin ir al fondo del problema. Guatemala, enero de 1954. Ernesto Guevara llega a la capital. El gobierno del coronel Jacobo Arbenz, electo en 1951, había decretado la redistribución de las tierras a los indios, casi el 60% de la población, pero dueños solo del 11% de las tierras. Esta medida afecta sobre todo a las inmensas plantaciones de la United Fruit, que controla entonces casi los 2/3 de la economía del país. La United Fruit acusa a Arbenz de estar al servicio de una gran conspiración comunista. Con el apoyo financiero de la United Fruit y el entrenamiento de los servicios de inteligencia norteamericanos, se forma en Honduras un ejército de exiliados y mercenarios bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, quien invadirá Guatemala en junio del 54. Arbenz, traicionado por el ejército, entregará el poder sin resistir. Castillo Armas, acogido como quien ha salvado al país del comunismo, devolverá las tierras a las compañías y a los latifundistas. Aquí en Guatemala, Guevara conocerá a varios exiliados que han escapado de las dictaduras que oprimen a casi todo el continente. Entre ellos hay varios exiliados cubanos. Otro paso hacia las montañas de la Sierra Maestra. ¿Qué trabajo desarrolló el Che en Guatemala? Nosotros llegamos a Guatemala en diciembre de 1953. Allí entramos en contacto con asilados de otros países, inclusive con Hilda Gadea, asilada aprista, que después sería su esposa. También en Guatemala recorrimos el país, discutimos los intentos de transformación en que se encontraba empeñado el gobierno, hacíamos críticas muy duras, sobre todo Guevara. Guevara tenía en eso una actitud inflexible, vertical. Consideraba que todo esto eran pequeñas reformas consentidas dentro del sistema, y la prevención mayor que tenía era que todo era falso o artificial en cuanto no tenía un poder capaz de sustentarlo en las etapas críticas. Esta reiteración de la necesidad de crear un propio aparato militar capaz de enfrentar las situaciones críticas tuvo su confirmación cuando en abril de 1954 el gobierno de Arbenz fue derrocado por un golpe militar directamente instrumentado por los Estados Unidos. El Che era muy duro en la discusión, es decir, muy seguro, muy firme, y esto le permitía decir las verdades más crueles, pero siempre con un gran sentido de ternura, es decir, con un gran sentido fraterno. Sostenía que era necesario decir tal cual eran las cosas para llegar a conclusiones correctas. Y esto lo decía con un tono de gran sarcasmo, de gran crueldad a veces en las palabras, pero con un gran sentido, con un gran cariño simultáneamente. Era una conjunción muy especial entre la dureza en el análisis y el trato fraterno en la discusión. Es decir, una especie de simbiosis, de síntesis, que era francamente emocionante, porque partía esto de una cosa muy sentida, muy profunda. Edelberto Torres Rivas, Londres, presidente del Frente de la Juventud en 1954.
llegaron a Guatemala muchos extranjeros, uno de los cuales era Ernesto, y tuve oportunidad de conocerlo probablemente en algunas reuniones, pero finalmente identificado cuando llegaba a la Casa de la Juventud, que era el centro, por así decir, de un Frente Nacional de Juventudes democráticas que se había formado años antes. Ahora, ¿cómo se presentaba el Che físicamente, humanamente? ¿Qué impresión daba cuando él se presentó en la Casa de la Juventud? Ahora uno podría identificarlo con un hippie, mal vestido, sucio más bien, zapatos empolvados, despeinado, sin barba pero no afeitado, digamos, adecuadamente. Y esa manera de presentarse, ¿inspiró alguna desconfianza al comienzo? Pues en aquel momento a Guatemala llegaban muchos extranjeros, algunos la mayor parte sin duda bien intencionados, pero se había colado también mucha gente extraña, probablemente agentes de la CIA, y ya a esas alturas del movimiento revolucionario había una gran desconfianza sobre el extranjero, sobre todo cuando, como en el caso del Che, se presentaba como andarín, como médico, vestido de esa manera. Fuimos identificándonos muy rápidamente y haciendo una buena amistad conmigo y con algunos otros guatemaltecos, y especialmente a través de mi hermana, que fue quien le presentó a Gilda Gadea, quien posteriormente fue su primer esposo. Ahora, ¿qué grupos extranjeros él frecuentaba más en Guatemala? Creo que sin ninguna duda él se hizo amigo muy rápidamente de un grupo de exilados cubanos, gente que había salido a raíz del asalto al Moncada y otros que habían llegado con posterioridad a la amnistía que dio el gobierno de Batista. Este grupo de exilados era un grupo pues poco numeroso, unos 20, 25, pero muy activos, y mantenían contactos con los sindicatos, con el movimiento sindical. Y recuerdo que Ernesto, con algunos de ellos, con Nico López y otros, se habían convertido en asesores, en activistas del movimiento sindical. ¿Y el Che políticamente qué posición tenía y qué papel jugó en Guatemala? Bueno, la situación, creo que su situación política fue cambiando rápidamente. Cuando llegó no se le conocía una ubicación política partidaria, se presentaba a sí mismo como un estudiante antiperonista. Su contacto con los exilados cubanos le permitió participar en discusiones muy vivas sobre la experiencia del Moncada. No tenía, por así decir, una posición tomada. Él era un partidario de la Revolución Guatemalteca y por eso decía que había llegado. ¿Pero qué papel jugó políticamente allá? Al principio ninguno. Y en la organización del movimiento estudiantil y obrero, Guevara participó, yo diría, activamente. Posteriormente también jugó un papel importante cuando, producida la renuncia de Arbenz, millares de guatemaltecos, especialmente líderes políticos y sindicales, cuadros de las organizaciones culturales o juveniles y sindicales, buscaron el asilo político. Argentino, me parece, con el agregado obrero de la Embajada Argentina, el cual facilitó que una buena cantidad de perseguidos políticos pudieran asilarse en la Embajada Argentina. Nicasio Sánchez, Córdoba, embajador argentino en Guatemala en 1954. ¿Cuándo conoció al Che? Yo lo conocí a Guevara en el año 1954, encontrándome como encargado de negocios al frente de la Embajada Argentina en Guatemala. En esa oportunidad, recuerdo que el ingeniero Núñez Aguilar, hombre vinculado a la embajada, por ser un técnico argentino facilitado al gobierno guatemalteco, me avisó
que había unos muchachos argentinos que andaban desesperados buscando hierba para el mate. Y como yo tenía, me fui a visitarlos y llevándole el obsequio de la hierba mate. Allí los conocí en una modesta pensión al doctor Ricardo Rojo y a Ernesto Guevara, el Che. Bueno, yo lo vi en unas cuantas oportunidades cuando cayó el gobierno del coronel Arbenz, derrocado por el coronel Castillo Armas, que se había hecho cargo del gobierno, y nosotros asilamos en la embajada argentina más de 100 guatemaltecos. En esa oportunidad él concurría de cuando en cuando al embajada porque parece que tenía algunos conocidos o amigos entre los asilados. Con posterioridad supe yo que al parecer Guevara estaba inculpado de servir como agente de enlace entre la gente de asilados en la embajada y la gente que había quedado afuera del gobierno anterior. Y al parecer con motivos conspirativos. Yo supe en forma confidencial que se buscaba a este ciudadano argentino posiblemente para eliminarlo, y con tal motivo concurrí yo y lo invité a que se albergue en la embajada para evitar cualquier situación de violencia contra su persona. Porque cuando yo lo conocí y a través de las conversaciones, incluso cuando estaba en la embajada asilado, o más que asilado diré, a resguardo de cualquier situación, Guevara no era hombre de partido comunista ni hombre de extrema izquierda. ¿Cuánto tiempo estuvo en su embajada? Bueno, los asilados que teníamos en la embajada fueron, después de más o menos 2 o 3 meses, trasladados hasta la República Argentina, hasta nuestro país, en aviones militares, una flota de aviones militares que fue a Guatemala. Yo recuerdo que en esa oportunidad le dije a Guevara, le dije, mire, Guevara, el primer asiento del primer avión es para usted para que regrese a la Argentina. Y me dijo, mire, doctor, dice, yo he recibido algún dinero que me envían de mi casa y pienso seguir mi viaje, de modo que mi próxima etapa será México. ¿Puede decirnos qué cambios notó en él desde el momento que lo conoció hasta cuando salió para México? Bueno, yo diría que las características que ya he dicho se mantenían en él. Era siempre el individuo bohemio, en cierta medida el aventurero, despreocupado de su propia persona, pero quizás daba la impresión de que era un hombre más aplomado, que había madurado espiritualmente. Pareciera que ya en su norte en la vida se hubiera fijado en cierta medida. Esa fue la impresión que me dio. El hombre despreocupado, ya hablaba de problemas sociales, económicos, en fin, cosas que no lo había hecho nunca antes. Ciudad de México, septiembre del 54. Ernesto Guevara llega a esta ciudad acompañado por un joven guatemalteco, Roberto Cáceres, apodado El Patojo. Para ganarse la vida se improvisa como fotógrafo ambulante durante las mañanas en los jardines públicos. Por las tardes se dedica a su profesión de médico y de investigador científico. Será la última vez. Aquí encuentra nuevamente a sus amigos cubanos de Guatemala. Uno de ellos, Nico López, lo cita en la casa de María Antonia González, en la calle Emparán 49. Es julio del 55. Han transcurrido exactamente 2 años desde que Guevara salió de Buenos Aires. Es un momento clave. En la casa viven Raúl y Fidel Castro, a quienes Batista ha liberado y deportado después del fracasado ataque al cuartel Moncada. El camino de la Sierra Maestra, que transformará a Ernesto Guevara de la Serna en el comandante Che Guevara, está abierto.
y lo encontró nuevamente en México. Sí, lo encontré casualmente en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, tomando fotografías comerciales, acompañado del Patojo. El Che tomaba las fotos y el Patojo entregaba las tarjetas. En un transcurso de unos 3 meses tuve oportunidad de verlo y discutir con él casi todos los días. Me sorprendió, por cierto, una noche que Ernesto llegó con un tomo del Capital bajo el brazo en alemán. Yo le pregunté que por qué estaba leyendo el Capital en alemán y me dijo que tenía la intención doble de leer el Capital y aprender alemán al mismo tiempo. Y tengo la impresión de que tenía además muy avanzada la lectura del libro. En general siempre andaba con algún libro. En otra oportunidad, ya muy al final de estos meses, llevaba un libro de explosivos, un libro de química de explosivos en inglés, y me contó muy entusiasmado que ya había aprendido cómo se hacía la dinamita y algunos otros detalles técnicos que no recuerdo en este momento. ¿Él propuso alguna medida específica sobre Guatemala? Sí, recuerdo por lo menos una que fue desechada, que no fue tomada en cuenta por los dirigentes de la emigración guatemalteca, organizados en la Unión Patriótica. El Che propuso en una oportunidad un plan guerrillero, un plan de invasión. Era todo un plan militar. Yo no lo conocí en detalles, pero tenía el propósito así inmediato de invadir, de hacer una expedición militar a Guatemala utilizando formas de lucha guerrillera. ¿Él se preocupó alguna vez sobre la situación argentina, que usted supiera? Me parece que sí. Especialmente recuerdo cuando después de la caída de Perón se hicieron una serie de celebraciones o de actos para analizar las condiciones de la caída de Perón, y en una de ellas, me parece que se hizo en el Ateneo Español, el doctor Orfila Reinal, en aquel momento director del Fondo de Cultura Económica, rindió un informe sobre la caída de Perón, y en el que enfatizaba las perspectivas de la democracia argentina, que en aquel momento empezaban, según el doctor Orfila, a manifestarse. Recuerdo que la plática del doctor Orfila fue interrumpida por lo menos 2 veces por el Che, y en la segunda oportunidad él dijo que creía que la caída de Perón marcaba el inicio de una serie de dictaduras militares para Argentina, porque por lo menos Perón había tenido el apoyo de la clase obrera. Él dijo casi textualmente, recuerdo, que no se alegraba por la caída de Perón, porque era mejor equivocarse con la clase obrera que en contra de ella. Alfonso Salazar Mayén, México, genetista e investigador científico. El Che vino conmigo después de participar en la Revolución de Guatemala, pero se presentó con una carta de un amigo mío y profesor argentino, como médico. Me lo recomendaba como un posible colaborador a quien podía ayudarse por la situación política en que venía. Eso fue en 1954, si no lo he dicho. Y permaneció a mi lado como joven colaborador durante 1 año y medio. En el Hospital General, una parte del tiempo, en el laboratorio de investigaciones que yo tenía en el Instituto Nacional de Cardiología, aunque en la tarde iba al departamento de fisiología de nuestra universidad. No está por demás que usted sepa que trabajando en tantos lugares y con tanta laboriosidad,
el Che ganaba 187 pesos mensuales, el equivalente, digamos, de $15 o cosa por el estilo. Pero eso no quería decir que el Che estuviera pidiendo o que alguna vez expresara necesidades, ni mucho menos préstamos o cosas así. Su temperamento modesto y su corrección, su decencia interna, le hubiera impedido hacer eso al Che. Además tomaba fotografías. Consiguió por ahí una cámara, yo creo que era muy mala porque las fotos eran malas, él lo sabía. Y en los parques tomaba fotografías de grupos familiares, con lo que conseguía un peso con cada fotografía. Y usted aquí, ¿recuerda algún episodio que pueda un poco ilustrar su manera de ser de esa época, de ese entonces? Tuvimos un congreso nacional en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. El Che se trasladó con nosotros. Nos instalamos los que íbamos a participar en la reunión en el hotel. El Che no estuvo con nosotros en ese momento. Al día más cómodo vimos que había dormido tranquila, tal vez más cómodamente que nosotros, en su saco de viaje, en el jardín principal. No lo supimos porque lo dijera, sino porque alguien lo vio. Porque el Che, repito, era incapaz de expresar su carencia de elementos, porque tal vez hubiera sido solicitar algo. No se interprete eso como orgullo. Es que así era el Che, era un hombre que podía vivir con gran modestia. Y en su producción científica, en su actividad de investigador, ¿qué calidades y qué, digamos, actividades demostró? Él traía una curiosidad desde Argentina. El hecho de que era posible que los alimentos digeridos hicieran un daño que no lo hacían cuando crudos. Y entonces hizo una investigación sobre el particular aquí con nosotros, que salió publicada en una revista científica nacional. Ese asunto ha sido comprobado como cierto, y si alguna contribución tuvo en medicina, probablemente fue esa. Pero también trabajaba en experimentos elementales de fisiología, porque en la tarde iba al departamento de fisiología de la universidad. Y por último se interesaba en fabricar aparatos para dividir las proteínas mediante electricidad. Vanegas Arroyo, Veracruz, luchador y entrenador deportivo. ¿Cómo conoció usted el Che? Bueno, la fecha exacta no podría recordarla en este momento, pero fue una mañana cuando llegó a la casa de María Antonia González. Tocó y salí a abrirle a la puerta. La calle es en Emparan 49, en la Ciudad de México. Y le pregunté que quién era y que qué deseaba. Entonces me preguntó por Nico López y Calixto García, que si vivían ahí. Yo estaba siempre con ellos porque yo había conocido a María Antonia González y a través de ella conocí a Fidel Castro, a Raúl y a todos los compañeros cubanos que llegaron a México exilados por su problema que tenían con el gobierno de Batista. Entonces, pues yo estaba ahí prestando ya un servicio como instructor, no digamos de guerrillas, ¿no?, sino como un instructor de cultura física para los compañeros que iban llegando, darles un entrenamiento pues de defensa personal, porque yo era luchador o fui luchador profesional. Y Calixto García y Nico López, Boniato y no recuerdo otros compañeros, ya lo presentaron a Fidel. El Che se destacó en el grupo de los cubanos. Sí, bastante, porque él fue ya casi uno de los dirigentes del movimiento 26 de julio. Desde luego, Fidel lo acepta en el movimiento por sus ideas, ¿verdad? Y en segundo, por ser doctor, un médico que hacía falta al movimiento. Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, que era el segundo de Fidel, y el Che Guevara, y después el general Bayo también, y yo, somos los que organizamos muchas cosas. Yo en mi cosa deportiva, ¿verdad?, en cosas de entrenamiento, el general Bayo en la cosa de teoría de guerrillas, y había otros compañeros que daban la cuestión del tiro, de armas. El Che Guevara daba en cuestión de primeros auxilios, cómo curar, cómo levantar un hombre, ¿no?, e inyectarlo.
¿Y el Che en los ejercicios físicos, en todo esto, cómo resultaba? ¿Bueno o no? Era muy bueno, excelente, era uno de los mejores que había en el grupo. En todo destacaba, ¿no? En las caminatas largas que hacíamos al Cerro del Chiquihuite, al norte de la Ciudad de México, todos los días íbamos a entrenamiento. Pero el Che no estaba afectado por el asma. Bueno, sí, ya estaba afectado por el asma. Era un problema para él todo ello, pero a pesar de eso sobresalía. Desde luego, cuando entrábamos a luchar, ¿verdad? En el entrenamiento, que entrenábamos después en un gimnasio, un día íbamos a caminar y otro día era la cuestión del gimnasio, a donde les enseñaba yo a echar maromas, cómo arrastrarse en el suelo, cómo larga una pared, en fin, todas esas cosas que a la larga pensaba yo que les iban a hacer falta. ¿Cuántos extranjeros fueron los que partieron en el Granma? Bueno, la mayoría de los 82 que fueron en el Granma, el 25 de noviembre de 1956, fueron 80 cubanos, un italiano cubano, y un mexicano, Alfonso Zelaya Guillén. Y Ernesto Guevara, argentino. Cuba, diciembre de 1956. La pequeña embarcación de los invasores, el Granma, llega a Niquero, a los pies de la Sierra Maestra. El desembarco se realiza con el apoyo de varios movimientos progresistas, incluso norteamericanos, que condenaban al régimen de Batista. Pocas horas después, el ejército descubre a los guerrilleros. De los 82 desembarcados, logran escapar solo 14. Entre ellos Ernesto Guevara, herido levemente. Bajo la dictadura militar de Batista, la economía de Cuba se basa en las exportaciones de las compañías azucareras estadounidenses. Los campesinos viven en la más absoluta miseria. La capital, La Habana, es uno de los centros de placer y corrupción más famosos de la época. Batista comienza una amplia operación militar contra los guerrilleros de la Sierra Maestra, que logran conectarse con otros movimientos democráticos cubanos. Los guerrilleros resisten. Más adelante, pasan a la ofensiva. En julio del 57, exactamente 4 años después de su salida de Buenos Aires hacia La Paz, el Che, como ya lo llaman todos los guerrilleros, es nombrado comandante por Fidel Castro. Un año después, el 31 de agosto del 58, Fidel asigna al Che el mando de la 8ª columna, con la misión de ocupar la ciudad de Santa Clara, al otro lado del país, que de este modo será cortado en 2. El 29 de diciembre del 58, la ciudad de Santa Clara es atacada y conquistada por las tropas del Che. Batista abandona precipitadamente La Habana con un avión cargado de joyas, cortesanos y militares. El 6 de enero de 1959, el comandante Che Guevara entra, aclamado, en La Habana. Es ya una figura legendaria de la historia latinoamericana. Se vuelve a casar. La cubana Aleida March le dará 4 hijos. El Che es director del Departamento Industrial del Instituto de Reforma Agraria, motor de la Revolución Cubana. Después, presidente del Banco Nacional. Finalmente, en febrero del 61, ministro de Industria. Dirige la delegación cubana a la Conferencia de Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961. En la conferencia, los Estados Unidos lanzan su plan de desarrollo para América Latina que llaman Alianza para el Progreso. El Che denuncia a la alianza como una maniobra contra Cuba, rehúsa la participación de su gobierno y predice la revolución continental de los desheredados. En varios países empiezan a formarse grupos de revolucionarios, respaldados por el ejemplo y el apoyo cubanos. Un mes más tarde, se abre sin éxito otro frente en Nicaragua. El 14 de junio, fracasa una invasión a la República Dominicana. Después, llega el turno de Guatemala.
En la tentativa encontrará la muerte el mejor amigo del Che, Roberto Cáceres, el Patojo. La guerrilla nace en Venezuela, Colombia, Honduras. Finalmente, en 1963, otro gran amigo del Che, el periodista argentino Jorge Macetti, fundador de la agencia Prensa Latina, encontrará la muerte en otro fracasado intento guerrillero en el norte argentino. Pero las guerrillas resisten, sobre todo en Guatemala, Venezuela y Colombia. Ernesto Guevara, en Cuba, madura su experiencia de revolucionario, atesorada primero en la Sierra Maestra y luego en funciones de gobierno. Hemos recogido algunos testimonios originales de su período cubano. Manolo Treto, Miami, ex guerrillero cubano. ¿Y usted la guerrilla que tenía mando, algún mando? Pues la guerrilla sí, fui teniente de un grupo de hombres, de 19 hombres. ¿Y por ejemplo, cómo se ganó el mando de ese grupo? Bueno, allí por ejemplo, un día él llegó y dijo que estábamos ahí sin hacer nada, un grupo, y entonces pues nos mandó a buscar comida, y yo salí a buscar la comida y traje 2 rastras de la flota cubana, que la capturé en la carretera central y regresé a la sierra con ella. Entonces allí pues él me hizo responsable del grupo en aquel entonces. ¿Y cómo era con la tropa el Che? Bueno, con la tropa se portaba bien, comía junto con nosotros, comía la misma comida que nos daban a nosotros los campesinos allí de la zona, dormía junto con nosotros en el suelo. O sea, sé que el trato, él como jefe del grupo, pues era bastante bueno con la tropa allí. ¿Y los soldados lo querían o no? Sí, todos los soldados allí lo queríamos, ¿cómo no? ¿Y el Che en los combates buscaba de salvar su vida o no? No, todo lo contrario. Inclusive allí nosotros, por ejemplo, hicimos un pelotón que se llamaba el Pelotón Suicida, al cual yo pertenecí también. Siempre que nosotros el Pelotón Suicida atacábamos primero, por ejemplo, yo mismo me encontré el caso varias veces en el cuartel de Cabeguán, que cuando yo llegué y brinqué una cerca para tomar el cuartel, cuando llegué dentro, ya el Che Guevara estaba allá adentro. Por dónde él vino no sé. Sé que brincó una tapia y se había fracturado un brazo, etcétera, pero cómo entró no sé, porque no estaba supuesto entrar allá adentro. ¿Y cuando se terminó la guerra, usted fue siempre con el Che? ¿Con el Che Guevara? Bueno, ahí estuve en la escolta personal de él, de jefe de la escolta de él, durante los primeros 7 meses del triunfo de la revolución. ¿De qué manera usted se peleó con él? Bueno, yo me peleé con él porque, por supuesto, usted comprenderá que el sistema comunista es un sistema que a mí no me gusta particularmente, porque yo no lo soy. Y entonces un día, pues conversando con él, desayunando allí en una mesa, pues me preguntaron a mí qué yo quería sobre el comunismo. Y yo dije que para mí yo consideraba que eran todos unos hijos de perra. Y entonces pues no me dijeron nada, pero al poco rato pues me metieron preso entonces en las prisiones. ¿Y qué pasó después en la prisión? Bueno, entonces llegó el teniente chofer de él y me dijo que yo hacía preso allí. Yo le dije que el Che me había mandado a meter preso. Y entonces habló con el jefe de la prisión y efectivamente me soltaron, pero con la condición de que yo no podía ir más para la casa del Che, yo tenía que irme para Las Villas, para mi casa. ¿Y entonces después usted se fue para la casa o qué pasó? Sí, yo me fui para mi casa, estuve como 2 meses por ahí por mi casa. ¿Y después? Excedente de servicio. Después pues pasé entonces al regimiento de Santa Clara, a la Fuerza Táctica Central, y de allí entonces me trasladaron a la Sierra Maestra, a hacer la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. Eso fue en el año 59. Entonces allí pues me agarraron también en una conspiración, que yo estaba en un grupo de compañeros míos del Ejército Rebelde, y nos agarraron en una conspiración y a mí me condenaron, me hicieron un juicio y me condenaron a muerte allí. ¿Y esta conspiración era para qué? Bueno, la conspiración precisamente era para matar a Che Guevara. ¿Y cómo se hacía esto? ¿Cómo se iba a hacer? Bueno, se hacía que yo, por ejemplo, yo tenía mi compañía, entonces yo tenía instalada una ametralladora 30 de arriba, de la azotea de la compañía mía, y él todos los sábados venía allí a la ciudad aquella. Y cuando lo teníamos todo preparado para hacer el atentado, que él aterrizaba allí en un avioncito que tenía, pues un sargento que estaba en la compañía mía, pues dijo que, vaya, nos delató a todos. Y entonces a mí me agarraron y me hicieron un juicio otra vez. ¿Y usted logró escaparse cómo? Bueno, yo estaba castigado entonces en una cantera, picando piedra allí, y tenía un soldado rebelde también comunista, que era el que me custodiaba. Entonces lo tuve que matar con el martillo que yo tenía y escaparme, cogerle el rifle y escaparme de allí, porque me iban a fusilar de todas maneras. ¿Pero cómo salió de Cuba después? Bueno, después hice contacto en La Habana con el movimiento del MRR, que fue el que en definitiva me sacó de Cuba, y vine clandestino en un barco, un escaparate de un barco vine. Llegué aquí a Jacksonville. ¿Y usted aquí en Estados Unidos
¿Ha seguido ocupándose de los asuntos cubanos? Sí, yo siempre he seguido luchando por la libertad de Cuba. Inclusive estuve en la invasión de Bahía de Cochino, en los tiros de infiltración me fui por Oriente, después estuve en el ejército americano, pasé todo el entrenamiento del Centro de Inteligencia americano aquí también, la infiltración, etcétera, etcétera, y sigo todavía luchando por el problema de Cuba. Ahora, ¿usted como cubano cree que el Che tenía interés en Cuba como país o nada más que en la revolución cubana? Bueno, no, yo creo que el Che, vaya, yo como cubano puedo asegurar que él más bien es un individuo que, más bien de ideales aventureros, digámosle, con una idea detrás de él que es el comunismo internacional, y entonces por eso es que él se lanzó a tratar de conquistar para ese sistema los demás países que él trató de hacerle expediciones, etcétera. ¿Tiene algún episodio que le parece que puede describir bien cómo era el Che humanamente, como persona? Bueno, humanamente como persona, lo único que le puedo decir que para mi persona, por ejemplo, comunista, el mejor comunista es el que debe estar muerto, ¿sabe? Por supuesto. Pero también él allí, bueno, pues en el tiempo que nosotros muchachos, como que éramos unos novatos, inclusive unos muchachos, unos niños, llamémoslo así, pues en aquel entonces se portó bien. Pero bueno, ya como le dije anteriormente, el mejor comunista es el que está muerto. John Bago, Montreal, hombre de negocios canadiense. Poco después de triunfar la revolución fui a La Habana para representar a algunas compañías canadienses. Núñez Jiménez, entonces director del Instituto de Reforma Agraria, que era el motor de la revolución cubana, me presentó al Che. I met him through Núñez Jiménez, and that's how we became quite good acquaintances together. First we loved chess. Con él, después de jugar, jugábamos ajedrez. Y usted sabe lo que pasa después de jugar. Se conversa y se toman algunos tragos. El Che entonces estaba muy interesado en conseguir la cooperación europea y rollo industrial. Para eso me envió a Alemania, Italia y Francia, a conseguir inversiones y maquinarias pesadas para la industria minera. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo era el Che en su actividad burocrática? I mean, sitting around one of the inner offices. Por ejemplo, una vez él vio una revista comercial de China comunista y tuvo entonces la idea de abrir relaciones diplomáticas con China. Los dos países no tenían relaciones diplomáticas ni políticas. Él no quería dar ningún paso oficial. Le pidió a su amigo Patojo y a mí de abrir una casilla postal bajo un nombre ficticio. Toda la correspondencia pasaba por esa casilla. De esta manera, dos gobiernos mantenían correspondencia a través de una casilla de correos particular. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que era tan anticonvencional. Por ejemplo, no lograba levantarse por la mañana. Trabajaba bien solo de noche. Comenzaba a trabajar a las 7 de la noche y seguía hasta las 4, las 5 o hasta las 7. Después fue nombrado presidente del Banco Nacional. Recuerdo que una vez citó a unos banqueros suizos que le habían pedido audiencia a las 3 de la mañana. Los muy formales banqueros suizos, muy bien vestidos, llegaron a las 3 de la mañana y esperaron 2 horas porque el Che estaba en otra cosa. Cuando entraron en una inmensa oficina con pesados tapices y un enorme escritorio, encontraron al Che en uniforme de campaña fumando un gran puro. Y era el jefe del Banco Nacional Central, que normalmente es un establecimiento muy tradicional en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles eran las relaciones del Che con los cubanos? ¿Se sentía él cubano? He didn't feel Cuban. I mean, he knew that the Cuban Revolution was a stepping stone for him. It was an experience. El Che no se sentía cubano, quiero decir, él sabía experiencia. Se sentía identificado humanamente con los cubanos, pero no era un cubano. Se sentía sobre todo un revolucionario. Cuando volví de Europa en mi última gira, que tuvo bastante éxito, pedí al Che si tenía que dar su nombre en la rueda de prensa que me habían pedido. Y él me dijo, olvídate mi nombre, menciona solo Fidel. Él sabía que el líder de la revolución tenía que ser cubano. Unknown, he was a very intelligent man, and he knew that to be leader of the Cuban Revolution, you have to be a Cuban. Robert Taber, periodista.
Fue el primero en llegar a entrevistar realmente a los guerrilleros en la Sierra Maestra. Publicó el primer manual sobre la guerrilla con el título La Guerra de la Pulga. Herido en la invasión de Playa Girón. Estaba junto a los cubanos. We met the first time in the Sierra Maestra in Cuba in April, I think it was 1970. Nos encontramos la primera vez en la Sierra Maestra, abril de 1957, después que la expedición cubana llegó de México. Después de la caída de Batista, yo dejé mi trabajo de periodista y volví a Cuba, donde trabajé más de un año en contacto con él. Volví a finales del 60 para organizar aquí el Comité para un Trato Justo con Cuba. Fair Play for Cuba Committee, yes. ¿Qué tipo de gente integraba el comité? You're speaking of Americans, people here. I think that by and large it was a liberal rather than radical group. Era gente más bien liberal que radical. Gente que consideraba que la política americana hacia Cuba era demasiado reaccionaria. The situation was not being well represented and that something should be done about it. Usted conoció al Che como guerrillero y como ministro. ¿En cuál de las dos partes de su estadía cubana, a su manera de ver, se desarrolló más? Part of his life he was better or equal to the war part of his life in Cuba. La única manera esencial de ver al Che, para mí, no es como un organizador o un planificador, sino como una fuerza moral. Y en realidad, es así como yo veo a todos los grandes revolucionarios. Otros pueden planear, organizar, pero no son ellos los que dan el estilo, la atención ideal y por lo tanto la fuerza. La gente no sale hoy por cualquier cosa a la calle. Tiene que creer en algo. Y este algo no tiene que ser además una abstracción, tiene que ser algo que se ve. El hecho valioso es que alguien como Fidel o como el Che haya podido decir, sí, es cierto, podemos hacerlo, somos pocos, pero creo que lo vamos a hacer de todas maneras. Bueno, pero ¿por qué cree usted que el Che salió de Cuba para Bolivia? Yo creo que el Che creía ante todo en la revolución como una misión. Para él Cuba era igual a cualquier otro escenario. Como recordará, fue a África a luchar en el Congo. Además, había otras razones. A pesar de ser adoptado por los cubanos y de ser un héroe de la revolución cubana, era un extranjero. También hubo algunas discrepancias y críticas sobre su trabajo de ministro. Finalmente, la vida burocrática no le gustaba mucho. No tenía nada vital que ofrecerle. La Habana, marzo de 1965. El comandante Guevara vuelve de un viaje a África y Asia de más de 3 meses. En su viaje, Guevara insiste sobre la urgencia de un cambio revolucionario de la realidad internacional. Donde más afirma esa posición es en el segundo seminario afroasiático de solidaridad inaugurado en Argel el 26 de febrero del 65. Allí, el Che afirma una vez más que el mundo es prisionero de un sistema internacional de comercios y monopolios que divide a los países en pobres, cada vez más pobres, y ricos, cada vez más ricos. No se puede crear una nueva sociedad, afirma el Che, sin alterar realmente los términos de esta estructura internacional. Pide por lo tanto a los países socialistas, y en particular a la Unión Soviética, que revisen y transformen sus relaciones con los países del tercer mundo, poniendo al servicio común sus inmensas riquezas de países industrializados, para que la lucha contra el imperialismo sea real y global. Pero Guevara formula su crítica a la Unión Soviética justo en el momento en que los dirigentes de Moscú y Washington, agobiados por los pesados costos de la carrera armamentista, comienzan la búsqueda de lo que se llamará coexistencia pacífica. Este camino, en los hechos, será opuesto a la teoría foquista de Guevara. También en el plano interno se abre el debate sobre las teorías del Che, que es acusado de utopista por algunos dirigentes cubanos. Es puesta en tela de juicio, además, su teoría de industrialización acelerada de Cuba, país cuya economía tenía una profunda base agrícola. También halló reserva su teoría de eliminar los incentivos materiales a los trabajadores, sistema de estímulos adoptado por los países socialistas europeos. Sin embargo, con el apoyo de Fidel,
Cuba será el único país socialista que elimina los incentivos materiales. La prensa internacional aprovecha este debate interno para presentarlo como una crisis de confianza hacia el Che. Se llega a sostener que se ha producido una ruptura con el mismo Fidel. El Che desaparece de Cuba en abril de 1965, poco después de haber vuelto de su largo viaje. No aparecerá nunca más públicamente. Mientras la prensa mundial empieza a especular sobre su desaparición, el Che, bajo el nombre de batalla de comandante Tatu, ha vuelto a Kinshasa, territorio rebelde del lado de Nueva Belga, para apoyar la guerra contra el imperialismo en otro continente, el africano. Permanecerá allí, de acuerdo al resultado de nuestras investigaciones, durante 6 meses, hasta octubre de 1965. Serge Michel, Argel, periodista, ex colaborador del Frente de Liberación Argelino, fue encargado de prensa de Lumumba. J'étais à l'époque rédacteur en chef responsable de... En esa época yo era redactor en jefe de Alger Soir, y las relaciones entre Cuba y Argel eran muy estrechas. Se había consolidado una espontánea amistad. Para los argelinos, Cuba era otro estilo de vida, y además un inverosímil desafío a los grandes de este mundo. Por eso la sentían muy cerca, vecina a su propio desafío. En 1964 anunciamos en el diario, aquí está el número, que el Che volvía a La Habana. En realidad había partido hacia África para tomar contactos con los movimientos de liberación africanos. Realizó una gira bastante completa, ya que en ese entonces estaba convencido de que África era el continente ideal como punto de despegue de la revolución mundial. El Che no era el solo en pensar así. Recordemos que también muchos europeos creían lo mismo. Se creía que la revolución podría partir de una región ideal. Cuando el Che vuelve de su gira, había cambiado ya de idea. Nos hizo conocer sus tesis, que eran muy distintas de las anteriores. Decía ahora que la revolución mundial podría partir de varios puntos favorecidos y que América Latina era de todas maneras el punto estratégico. ¿Y en qué países africanos realizó su actividad clandestina el Che? Eh bien, il est allé en Guinée-Bissau. Il est allé en Guinée d'abord, il est passé de Guinée en Guinée-Bissau. Bueno, él fue a Guinea-Bissau, a Angola, al sureste africano, cerca de Mozambique, a Zambia y Tanzania. Tuvo también contactos muy intensos con los dirigentes de los movimientos de liberación congolés. Se ha hablado de contrastes entre el Che y los africanos. ¿Y por qué? C'est très simple, une question d'origine. Les amis des mouvements de libération africains... Bueno, es muy sencillo, nada muy grave. Pero en el fondo la diferencia de orígenes creó algunos problemas. Los compañeros responsables de los movimientos de liberación africanos se dieron cuenta rápidamente de que el Che Guevara no había vivido realmente una experiencia colonial, realmente colonial, como los africanos. Que él consideraba la solidaridad revolucionaria internacional una tarea mucho mayor que lo que significaba para los africanos la lucha contra el colonialismo. Para los africanos, en la lucha contra el colonialismo, la solidaridad era más nacional, era sin duda útil y necesaria, pero era más un objetivo que una vivencia. Et sans aucun doute, bien utile, bien nécessaire, mais ça ne peut être qu'un objectif. ¿Y usted cuándo lo encontró la última vez? El New York Times ya había publicado un artículo sobre la desaparición del Che. En realidad, él estaba en Argel, en abril del 65. Trabajaba secretamente en la Embajada de Cuba. Yo lo encontré allí, donde realicé una larga entrevista en la que trabajamos juntos estableciendo preguntas y respuestas. Esto nos tomó casi 2 días. Esa entrevista se convirtió en un manifiesto que llamaba a la creación de un frente internacional antiimperialista. El Che partía de algunos presupuestos. Uno de ellos era de que se estaba concretando la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que esto prácticamente iba a excluir al tercer mundo de toda posibilidad de diálogo constructivo con las grandes potencias. Claro que por razones de eficacia evidentes, él aconsejaba mantener buenas relaciones con la Unión Soviética. Pero fiel a su teoría de la revolución mundial, de la multiplicación de zonas de crisis, hasta una serie de guerras que sacudiesen al imperialismo,
hacía un llamado a varios grupos políticos naturales de Occidente y de Estados Unidos, como por ejemplo a los afroamericanos o los grupos de la izquierda radical europea. Para él, se trataba de crear una inmensa red de sostén de varios frentes de lucha. El texto del manifiesto ha sido el último documento público del Che. Cuando terminamos el trabajo, al saludarlo le dije, bueno, nos vemos en Cuba. Guevara me contestó, seguramente que no en Cuba, nos veremos en otro lado. Entonces yo le dije, bueno, es posible que este verano yo vaya a Colombia. Y él me respondió, puede ser que nos veamos allá. Los acontecimientos de Bolivia me trajeron esta conversación a la memoria en el 67. La verdad que en aquel momento en Argel no le di mucha importancia. Ceci m'est revenu beaucoup plus tard. Je ne me suis pas attaché une très grande importance sur le moment. La Habana, octubre de 1965. Fidel Castro lee públicamente una carta en la que Ernesto Che Guevara renuncia a su ciudadanía cubana, a sus cargos en el partido, en el gobierno y en el ejército. Casi al mismo tiempo, la madre del Che, Celia de la Serna de Guevara, que tanta importancia había tenido en su vida, recibe una carta de Ernesto. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Hace de esto casi 10 años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy. Solo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados.